Bienvenidos, mediodía en Chile. Aquí comienza Tribuna Ciudadana. Soy Miguel San Martín Baeza, periodista y conductor de Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales y en diversas plataformas digitales, aquí, donde a usted se le reconoce que merece más y mejor, porque sus derechos, nuestros derechos, no son, ni debieran ser, favores políticos. Tras 15 días de ausencia del país, durante ese tiempo quise enterarme también de la atención de medios internacionales respecto del proceso constitucional que vive Chile. La verdad es que a nadie en los medios a los que tuve acceso y socialmente hablando de modo genérico, le interesa lo que estamos viviendo. Sin duda que el día de la votación, el 17 de diciembre, será noticia en algunos medios. Pero más que eso no creo que concite mayormente la atención internacional. En consecuencia, lo que la ciudadanía decida respecto de la propuesta de nueva constitución solo tiene trascendencia interna. Nos afecta solo a nosotros. Entonces, estando en la recta final de este tercer proceso constitucional, repasemos qué es lo que se decide. Y a mi entender, no se decide un texto de una nueva constitución. Se decide quién sigue controlando el Estado, el modelo político y el modelo económico, entre otros aspectos. Es decir, quién o quiénes controlarán nuestras vidas y expectativas futuras. Quiero invitarles a reflexionar más allá del articulado y los contenidos en cada capítulo. Artículos y contenidos que podrán ser o no coincidentes con los intereses individuales de cada elector, el suyo o el mío, y que ello nos lleve a intensas conversaciones e incluso a acaloradas discusiones. Pero, a mi entender, existen acá intereses corporativos que transversalmente condicionan este proceso y su resultado en lo sustantivo que estimo ya está decidido. Por ello creo que antes que analizar capítulos y artículos según su contenido, es útil considerar tener presente y sobre todo no olvidar los elementos constitutivos que dan origen a este proceso y cuyo resultado, reitero, ya está definido. Recordemos que la demanda por una nueva constitución ya viene desde 1980. Luego, durante los gobiernos civiles posteriores a la dictadura, se hicieron algunas reformas constitucionales. Quizás la reforma más recordada son las introducidas al texto heredado de la dictadura por el gobierno del expresidente Ricardo Froilán Lagos Escobar. Reformas, por cierto, pactadas con quienes han sido y siguen siendo los herederos políticos de la dictadura cívico-militar. Esas reformas resultaron insuficientes a los ojos e intereses de la ciudadanía. Por ello, la expresidenta Michelle Bachelet acogió la demanda por la redacción de una nueva constitución. Así fue que luego de un extenso proceso de consultas y cabildos ciudadanos de alcance nacional, se consolidó una propuesta de texto constitucional. El gobierno de Sebastián Piñera desestimó esas demandas y sepultó esas expectativas. Entonces, tuvimos una profunda convulsión social de alcance nacional que remeció los cimientos de la sociedad y especialmente remeció los cimientos fundantes de la legitimidad política del gobierno, del Congreso y de sus partidos y los partidos políticos de Chile. Es decir, un cuestionamiento y desconocimiento de la ya escasa legitimidad representativa de la clase política. Ayer mal evaluados, hoy aún peor evaluados que ayer. La salida a esta encrucijada fue darle un cauce institucional a las demandas ciudadanas resumidas en la necesidad de una nueva constitución. De este modo, un plebiscito vinculante abrió el proceso constitucional. Y aquel plebiscito vinculante determinó que en su redacción los convencionales serían 100% electos por la ciudadanía y que el Congreso Nacional quedaba excluido de este proceso. El texto propuesto por la Convención Constitucional, como ustedes saben,
fue rechazado. Entonces hubo quienes se apresuraron a concluir que el mandato del plebiscito original estaba terminado y que se debía abrir una nueva vía, lo que evidentemente es falso. Y tan falso es que, reconociendo que el texto propuesto fue rechazado, todos, incluida la clase política, reconoció que la demanda por una nueva constitución seguía plenamente vigente, pese al rechazo del texto de la convención. Es decir, el resultado del primer plebiscito, que abre el proceso constitucional de una nueva constitución, sigue plenamente vigente. En concreto, la necesidad de una nueva constitución queda plenamente vigente y que el Congreso Nacional y los partidos políticos quedan igualmente excluidos de este proceso. Sin embargo, el propio presidente de la República, Gabriel Boric, viola el mandato del plebiscito y curiosamente resuelve que se hace cargo de que la demanda por una nueva constitución sigue vigente, pero decide desoír, desobedecer y violar el resultado del plebiscito. Y es así como decide, entonces, entregar la responsabilidad de la continuidad del proceso constitucional precisamente a quienes estaban explícitamente excluidos por la voluntad popular, es decir, excluidos los partidos políticos y el Congreso Nacional. Es aquí cuando este proceso viciado y distorsionado pierde legitimidad. Lo que vino después es conocido. Lo que fraguaron los partidos políticos en el Congreso Nacional les salió el tiro por la culata. Todos sus cálculos y arreglines se fueron al tacho. Más del 38% de los votantes lo hicieron votando nulo, votando rechazo y negándose a votar. En suma, desobediencia civil electoral. Así que la representatividad de origen de los nuevos redactores constitucionales nació con una precariedad manifiesta. Pese a ello, el resto de la ciudadanía eligió para redactar una nueva propuesta de constitución mayoritariamente a quienes estuvieron precisamente en contra de este proceso, porque estimaban que la constitución actual, es decir, la de 1980, estaba bien, incluso con las reformas pactadas con el expresidente Ricardo Froilán Lagos Escobar. Entonces, no es para mayormente sorprenderse que quienes fueron elegidos mediante un acuerdo político que viola lo resuelto en un plebiscito, redactaran una constitución que interprete radicalmente sus intereses morales, sus intereses privados, sus intereses corporativos. El oficialismo, es decir, quienes fraguaron este proceso, que culmina el 17 de diciembre, obtuvo la sanción de la ciudadanía de ser minoría. Y hoy, esa minoría deciden sumarse a ese casi 38% original que al comienzo de este proceso en curso lo consideraron tramposo y votaron nulo, voto rechazo y voto de abstención. Pero quedan algunas consideraciones pendientes. Una vez más, la clase política, toda, sin excepción, incluyendo al gobierno, dan muestra de una cohesión de intereses. Una vez más, las ideologías dividen y los intereses unen. Y este es el caso. Todos se apresuran a convocar a votar, en un sentido u otro. Pero el resultado que sea, favorece igualmente a toda la clase política. Gane uno, pierda el otro. Los únicos perdedores, una vez más, seríamos los ciudadanos que no fuimos considerados en este proceso. Y no lo fuimos porque este modelo de Estado, este modelo de gobierno, este modelo de partidos políticos, es decir, el diseñado, dirigido y controlado por los mismos de siempre, siempre los mismos, ese modelo quedará igualmente en manos de ellos y sujeto a lo que ellos decidan negociar entre sí. Por lo que la votación del 17 de diciembre no modificará
sustantivamente lo que hoy tenemos en cuanto al control del Estado, del gobierno, de la economía y de la sociedad. Tal es así que moros y cristianos del gobierno, del Congreso Nacional y de los partidos políticos, con una soberbia de los triunfadores a priori, abogan por dar por concluido el tema constitucional en nuestro país, cualquiera sea el resultado. Es decir, todos los que estaban excluidos de este proceso, cualquiera sea el resultado, se apresuran a reafirmar que no están disponibles para impulsar o avalar la continuidad del proceso constitucional. Estos señores se olvidan que la voluntad ciudadana no la controlan ellos, y especialmente olvidan que este proceso constitucional, incluyendo este defectuoso, con plebiscito incluido, fue a contrapelo de sus intereses corporativos. Ellos, la clase política, el Congreso Nacional y sus partidos políticos, ellos, los de siempre, siempre los mismos de siempre, se vieron obligados, con estallido social de por medio, a impulsar un proceso constitucional el cual no estaba incluido en su zona de confort de intereses y cálculos políticos. Creo que aún así, más allá de esta reflexión, es posible avanzar en el fortalecimiento de la identidad y de la voluntad ciudadana. Y esto se logra en parte al votar en contra, es decir, rechazo de la actual propuesta de texto de Constitución, sumando a ello los votos de nulos, en blanco y desobediencia civil electoral de quienes no votan. Es posible mantener la propuesta de que la continuidad o no del proceso constitucional está aún en manos del pueblo ciudadano y no en manos de la cuestionada y transversal clase política. Como siempre, y una vez más, la sabiduría de un pueblo superará la necedad de quienes carecen de legitimidad y representatividad ciudadana. Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Hasta el próximo sábado.